A las 9:05 empieza la clase. Ah, yo no he llegado a nadie. Vamos a la grabación. Saludar. Y empieza la grabación. Buenos días, Yael. Buenos días, Belén. Con dos alumnas presentes. Yael, Venezuela y Belén. Solamente dos alumnos. Vamos, toma bien. Para el 7. Entonces, lo primero que les tengo que decir es la prueba. Me confundió en la fecha. La prueba es la próxima semana, el día miércoles. Es el día miércoles 8, si no me equivoco, miércoles 8, las asistentes. Y el miércoles 8 es la prueba. Miércoles 8, la prueba de matemática. ¿Qué es lo que entra? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a hacer un torpedo. Cuando iba a la U, una profesora de matemática y de física que tenía, me enseñó y me dijo que cuando uno hace un torpedo es una buena forma de estudiar. ¿Por qué un torpedo es una buena forma de estudiar? Porque cuando haces un torpedo, tienes que hacer que toda la materia que entra en la prueba caiga en un pedazo pequeñito de papel así. Al hacer eso, estás obligado a leerte la materia y estás obligado a hacer un mapa conceptual o algo muy chiquitito donde puedas incluir todo. Claramente tenía razón esta profesora. Es una de las mejores formas de estudiar. Cuando uno quiere estudiar de esta forma, normalmente le dicen que cree un mapa conceptual. Un mapa conceptual. Pero si nos piden así, no tenemos idea qué hay que hacer. A diferencia que nos pidan, haga un torpedo. Entonces lo que voy a hacer ahora yo es un torpedo con toda la materia, que les va a servir para la prueba. Voy a buscar permiso para poder ingresar. La agenda. Entonces ahora, vamos a hacer el torpedo con toda la materia, o nuestro mapa conceptual de resumen para la prueba. Para partir, la prueba trata sobre la función. Disculpa, profesor, rango de tolerancia 10 minutos, son las 9:08. Es que son 10 minutos de 45. Sí, pero reglamento. De parecer el reglamento, 10 minutos de tolerancia ya. Vamos. Primera y última vez, la próxima vez yo mismo llevo la facultad. Función exponencial. Como la función exponencial, ese es el título. La función exponencial se divide en dos partes. Las partes que son la función creciente y la función decreciente. ¿Cómo identifico cuál es una función creciente y cuál es una decreciente? Fácil, al leer el problema. Disminuye o aumenta. Y en el gráfico es observable de la siguiente manera. La creciente siempre es así y la decreciente siempre es así. Eso es lo que es el gráfico. Ahora, después de identificar si una función es creciente o decreciente, ¿sí, dígame? ¿Cómo? La decreciente. Porque dice como con Colova. No tiene Colova, es en efecto del movimiento de mano. Ahí sí. Pero ¿no va así? No, así y así. Yo pensé que iba así.
No es. No vale. Básico. Depende. Ahora, ¿qué es lo que hacemos ahora después de esto? Después ya tenemos, entonces, vamos a la prueba, vemos nuestra función que es exponencial, que es el título de la materia, vemos si es creciente o decreciente. Después de ver si es creciente o decreciente, la siguiente parte de la prueba es identificar su fórmula o su función. Y son fórmulas matemáticas de reemplazo. Y estas fórmulas son para creciente, que es la cantidad inicial multiplicado por la tasa de crecimiento elevado al tiempo total partido por el ciclo de crecimiento es igual a la cantidad final. Es igual a la cantidad final. Para la función decreciente es casi la misma fórmula, solamente cambia una parte, que es cantidad inicial nuevamente, cantidad inicial, y aquí cambia por 1 menos la tasa de decrecimiento, elevado nuevamente a lo mismo, el tiempo total partido el ciclo de decrecimiento. Es igual a la cantidad final. Entonces ustedes llegan a la prueba, saben que se trata de función exponencial. Después tienen que ver si porque van a hacer dos ejercicios, uno de crecimiento y otro de decrecimiento. Uno de crecimiento y otro de decrecimiento. Si es de crecimiento, aplicamos la fórmula para crecimiento. Y si es de decrecimiento, aplicamos la fórmula que es para decrecimiento. Ahora, ¿qué les puedo decir? Como estoy haciendo un torpedo, un resumen de la materia, para la prueba que es el próximo miércoles 8, ¿No era el 15? no se corrió. No, porque me había equivocado fecha. Estaba viendo el calendario de agosto cuando di la fecha. Entonces, como estoy haciendo un torpedo de esto, yo el torpedo tengo que decirme, ¿qué sé de esto? Sé que el tiempo total siempre es X. El tiempo total siempre es X y la cantidad final siempre es Y. Ya, tengo algo importante, eso me sirve para cuando haga los cálculos. ¿Qué otra cosa importante puedo sacar de la fórmula como torpedo? Los ciclos de crecimiento. Cada vez que el profe diga cada día, cada mes, cada año o cada lo que sea, cada hora, cada minuto, cada segundo, el ciclo de crecimiento o decrecimiento es 1. Y otra cosa importante, vamos a poner con azul para que se identifique S y S. Y otra cosa importante es que la tasa de decrecimiento, esta que está acá, siempre es una fracción. Dígame. ¿Cómo sería un ejercicio? Porque en esto me confundo. Si dice, no sé, cada 2 minutos aumenta tanto, ¿cuánto habrá en una semana? Ya, sí, ese no entra en la prueba. En esta prueba no entra. Así que tranquilidad. En esta prueba, lo más probable es por efecto de gráfico que el ciclo de crecimiento y de decrecimiento sea de 1. Para la siguiente prueba de exponencial, porque nos queda aquí hasta fin de año, la siguiente prueba de exponencial sí o sí va a tener eso que tú dices. Que cuando hablamos de minutos y nos preguntan por una hora, o hablamos de día y nos preguntan por una semana. Y nos dicen cada 2 días, cada 3 días, y tienes que empezar a jugar con unas fracciones.
Entonces, muy bien por la pregunta, está bien, eso entra para la siguiente prueba. Ahora, la tasa de crecimiento o la tasa de decrecimiento siempre es una fracción. Entonces, esta es la primera parte de la materia. Aquí recién llego a la fórmula. Y tengo hartas pistas que me dejó el profesor. Entonces, aquí recién llegué a la primera parte. Después de haber completado esta parte en la prueba, pasamos a la tabla de datos. Entonces, después de haber completado la fórmula, ahora recién puedo pasar a la tabla de datos. En la tabla de datos, el profesor como mínimo les va a pedir que tengan 4 datos. Como mínimo para el gráfico tiene que tener 4 datos. Entonces, en la prueba usted me entrega una de 3 datos, no tiene nada que alegar. Mínimo 4 datos. Y lo más recomendable siempre es partir con el 0. Dígame. ¿La tabla va a valer un punto o cada casilla? No, la tabla, imagínense que la tabla son 3 puntos completos. La fórmula es un punto, la tabla de datos completa otro punto y el gráfico otro punto. O sea que si tengo una mala, ¿no te toca? No, como tiene una mala. Si tiene la tabla, es que si tiene la función mala, de ahí todo para adelante está malo. Todo está malo. Si tiene la función buena y sabe reemplazar, sí o sí va a tener la tabla de datos buena. Aquí lo único que tienes que fijarte es como mínimo necesitas 4 puntos. O sea, puedes tener estas 2 buenas fáciles. Hago la fórmula, reemplazo. Lo más difícil va a ser el gráfico. Porque ahí tienes que elegir tus puntos. Entonces, si el gráfico te queda malo o feo, o te queda feo o bonito, o malo o bueno, va a depender de qué datos elegiste. Entonces, ese va a ser el punto donde va a separar la gran cantidad de alumnos que van a quedar entre el 5 y el 7. Lo más complicado es elegir Los puntos. Esa es la parte más complicada, por eso estoy aquí explicando esto ahora, que esto es lo más complicado. La recomendación es siempre partir con 0. Siempre. Y a veces es bueno poner el 1. A veces, claro. A veces, porque puede que una fórmula no sea necesario. Porque no te va a servir para el gráfico. Como dije, mínimo 4 datos. Si en la prueba quiero ocupar 8 datos, profe, puede ocuparlos. ¿Puedo ocupar 8? Sí. ¿Puedo ocupar 10? Sí. ¿Puedo ocupar 20? También. Pero van a sobrar. Bueno, con 4 para mí es suficiente. Pero si se quiere asegurar para que el gráfico le quede bien y quiere ocupar más datos en su tabla, hágalo, libre. Ahora, ¿qué es lo que diferencia una función creciente de una decreciente? Esto es importante en la tabla de datos. ¿Qué es lo que la diferencia una creciente y una decreciente en la tabla de datos? En la creciente, el dato final va a ser el tiempo final. ¿A qué me refiero? Si me están preguntando por una semana, y estamos hablando de cada día, el dato final de la tabla debe ser 7. Porque es el último dato. A diferencia del decreciente, donde el dato final es cuando i es igual a 0. O sea, cuando hay un 0 aquí. Y eso es lo más importante porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre el gráfico bueno y el gráfico malo, va a ser más que nada esta parte. Entonces, pasar de aquí, de la tabla de datos al gráfico, lo más importante va a ser elegir bien su último dato. Y que quede aquí constancia que lo más importante para pasar al gráfico es el dato final. Los que el inicial ya saben que es con 0, al final es lo importante. Cuando veamos los gráficos después de la prueba de cada alumna, se podrá ver la diferencia entre la elección de datos.
Y después de tener mi tabla de datos con 4 o más datos, no menos, puedo pasar a graficar. ¿Y qué es lo complicado de graficar? Lo único complicado de graficar es la tabla es la y. La x es fácil porque la x siempre uno la puede dividir en partes iguales. Normalmente de uno en uno, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente la x es fácil, uno puede dividirla así. Lo complicado es la y. ¿Por qué es complicado la y? Porque si el número mayor de y, por ejemplo, vale 10.000, ¿qué hago yo? Separo de 1000 en 1000. Si el i mayor vale 100.000, tengo que repartir en 10.000 en 10.000. Si el i mayor vale 10, fácil, yo reparto de 1 en 1. Ahí ustedes tienen que ser inteligentes. Por ejemplo, demos el caso, que el i mayor valiera, un ejemplo, dígame un número usted, cualquier número. Pero un gigante, un número grande, sí. 51. Muy pequeño. Hablemos de 51.003. Si habláramos de 51.003, ¿cómo usted cree que debería separar estos cuadraditos? De 10 en 10, de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 10.000 en 1000, de 50.000. De 1000 en 1000. Si separara de 1000 en 1000 para llegar de 0 a 51.000, tendría que hacer 51 rayitas. Mejor 10.000, profe. ¿Mejor cuánto? 10.000. 10.000. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y 50.000. Y eso que está acá es el otro punto importante en gráfico. Entonces, dijimos que este era lo más importante en gráfico, y después lo segundo más importante es cómo separar el eje de la Y. Si aprendo a separar bien el eje de la Y, puedo hacer un buen gráfico. Entonces usted, profe, me puede preguntar, ¿y qué entra en la prueba? Aquí está la prueba. Y más encima puedo ocupar esto en la prueba. ¿En serio? Sí, pues si te aguanta con cuaderno, está en la casa o está en acá, da lo mismo si está presencial o no presencial, la prueba va a ser igual. Pero. ¿Aquí puede ocupar calculadora? Sí. ¿Puedo ocupar su cuaderno? Sí. Eso es todo. Así es fácil. ¿Qué más quieren? No. Voy a dar un tiempo para que copien eso. Mi celular murió, así que no tenemos cronómetro ahora. Lavadier, Javiera, ¿cuánto tiempo crees que es suficiente para copiar esto? Javiera Lavadier. Javiera Lavadier. No está. Entonces le vamos a preguntar a Teresa de Medina, ¿cuánto tiempo crees que es suficiente para copiar esto? Tampoco está. Unos 6 minutos ya. Vamos a dar 6 minutos entonces me responde. Son las 9:24. A las 9:30 vamos a hacer ejercicios. Voy a pausar la grabación. Reanudamos grabación como nadie se opuso y vamos a mover la cámara. La próxima vez tienes que ir a pedir permiso por llegar tarde. Esta vez no, porque vino la UTP a decirme que lo dejara pasar. Se salvaron porque es mi jefa y no puedo hacer nada. A ver ahí cómo se ve. Por acá. Me da un poco menos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de... Ustedes ven si es crecimiento o decrecimiento. Adelante.
Entonces vamos a realizar el ejemplo que está aquí en la pizarra, donde una bacteria se sextuplica cada semana. Si inicialmente había una bacteria, ¿cuántas habrá al cabo de dos meses? Grafique. Ya. Lo que hay que tener en cuenta acá es que si usted intenta responder solamente la pregunta, la puede responder llenando la fórmula, pero va a obtener un dato y no va a graficar. Mi recomendación es graficar y después con el gráfico usted puede responder esta pregunta. De aquí salen los datos importantes. Entonces, cuando usted llega a la prueba y se enfrenta a esto, ¿cómo lo resuelvo, profesor? Bueno, lo primero que tengo que hacer es buscar los datos. Los datos son, lo primero que tengo que hacer es fijarme si es creciente o decreciente. ¿Esa es creciente o decreciente? Léala. Decreciente. Decreciente es usted. Creciente. Tengo una bacteria que se sextuplica cada semana, si inicialmente había un Creciente. creciente. Ya, entonces, lo primero que identificamos es que es creciente. Lo siguiente es buscar los datos, es anotar la fórmula de creciente, que es cantidad inicial por tasa de crecimiento elevado a tiempo total partido ciclo de crecimiento. Esto es igual a cantidad final. Ya, así es la prueba, así va a estar en su cuaderno cuando parta. De la fórmula, ahora voy reemplazando. ¿Cuánto es la cantidad inicial? No es necesario que escriban el tiro esto, es necesario que pongan atención y vayan conmigo respondiendo las preguntas que voy haciendo. Si hacen eso van a aprender mucho más que simplemente copiando. Entonces les dije a ustedes, yo puedo tomar un libro, cualquier libro, que quiera que tenga en mi caso, que compre, por ejemplo, un Señor del Anillo, lo puedo escribir todo en mi cuaderno, en un cuaderno, escribir todo el libro completo, y no voy a aprender nada. Si usted no pone atención, no aprende. ¿Cuál es la cantidad inicial? Una bacteria. Una bacteria, muchas gracias. Entonces la cantidad inicial incluso dice, ahí se está diciendo, inicialmente había una bacteria. ¡Wow! Comprensión lectora, chiquillas, comprensión lectora. O sea, la respuesta está ahí, pero no había inicialmente, cantidad inicialmente. Una. Bien, voy bien con mi fórmula. Facilita hasta ahora con 1. ¿Cuál es mi tasa de crecimiento? 6. Muy bien. Sextuplica. Sextuplica. Ojo, la diferencia entre sextuplica y septuplica. Por cierto, en la prueba, septuplica es 7 y sextuplica es 6. Como es sextuplica es 6. Entonces, pongo un 6 elevado a una fracción. ¿Cuánto es mi ciclo de crecimiento? Cada una semana. ¿Dice qué número es? 1. Profe, ¿cómo supo que es 1? Voy a mi torpedo y dice aquí, cada vez que me diga, cada un día, cada un mes, cada un año, cada una semana, ¿sí? Adelante. Significa que es 1. Ahora, la pregunta es, cuidado. Señorita, la próxima vez, la mascarilla arriba. La próxima vez se detiene y revisa porque se puede tropezar y roto la cámara. Si rompe la cámara nos quedamos sin cámara. Cuesta mucho. Tiempo total, y aquí es donde todas se caen. No. Vean su torpedo. ¿Cuánto vale el tiempo total en su torpedo? Está en la pizarra en la página izquierda. X. Si yo no sé, tengo mi torpedo que el profe me dio y me deja ocupar en la prueba. X. ¿Y cuánto vale la cantidad final entonces?
¡Wow! Listo, tengo una parte de la prueba. Vuelvo a decir, así de fácil es la prueba. Ya conmigo el piso. Ya tengo una. Ya tengo una parte de la prueba, así es fácil. Listo. Ahora dije ya, llegué acá, obtuve mi fórmula, puedo pasar aquí a la tabla de datos. Paso a mi tabla de datos. Si en su cuaderno usted hace la tabla de datos en un lugar pequeñito, no le va a servir porque parece que yo, como sé las respuestas, ocupo 4 datos, pero puede que usted la prueba tenga que ocupar 8, o 7, o 6, o qué sé yo. Ojo con eso. La presentación en la prueba es importante porque tengo que entender lo que hizo y leer cómo lo hizo. Entonces, ya, el profe me dijo que tengo que empezar a hacer mi tabla de datos. Y hacer mi tabla de datos es reemplazar. Reemplazar X con valores. De eso se tratan las funciones matemáticas. ¿Y qué número siempre le doy a X para partir? 0. Profe, ¿cómo sabe que le digo 0? Pero 0. ¿Y cuánto vale Y si X vale 0? Hay que reemplazar. Para aquella que sabiendo ya sabe, bien, la que no, reemplazamos. Entonces, cuando X vale 0, X flecha 0, reemplazo en mi fórmula 1 por 6 elevado a X es igual a Y. 1 por 6 elevado a 0 es igual a Y. 6 elevado a 0. Todo número elevado a 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces, 1 por 1 es igual a Y. Y 1 por 1 es igual a Y. ¡Wow! Estamos en lo correcto. Ahora, lo que pasa es que ya tengo eso que el profe me enseñó. Y lo que le complica normalmente a las alumnas de este liceo es que son muy mecánicas. Son muy demasiadamente mecánicas. ¿Ah? No porque son mecánicas, porque hoy en día la juventud es mecánica. Cuando uno juega un juego ahora, por ejemplo, ustedes juegan Free Fire o todas estas cosas que juegan hoy en día ustedes, les viene un instructivo de cómo jugar de media hora. Cómo sacar las armas, cómo construir, cómo hacer esto otro, qué pasa si pierdo salud, o van a comprarse un mueble y vienen 20 instrucciones de cómo armar, o van a comprar un gas y no saben instalar un gas. Y la juventud hoy en día tiene esa debilidad que si no tiene le explican cómo se hace, bueno, busca un video de YouTube, porque no saben. Antiguamente, ¿cómo lo hacía la gente? Intuitivamente, la gente tenía que pensar en cómo hacer. Cuando yo jugaba en mis computadores antiguos, bajaba un juego que era terrible, que tenía como 1000 opciones y no tenía ni un instructivo. Lo único que te enseñaban era moverte para un lado y disparar. Pero una complicada. Y ahí tenías que ir aprendiendo. No significa que sea malo, es bueno que vengan las cosas con mucha instrucción ahora. El problema... ¿Ah? ¿Sí? ¿Escucho? Es que a veces uno se la salta, ¿no? Es horrible también, pues si le hicieron instrucciones, véalas nomás. No digo, no es malo las instrucciones, lo que es malo es no tener la capacidad de razonar ahora. Y decir, ya, el profe me dio el 0, pongo el 1. Entonces yo les pregunto a ustedes, a las que están en la casa y a las que están acá, ¿qué datos pongo ahora en la tabla? Pongo el dato de acá, el de acá, el de acá, ¿qué número ocupo? ¿Hasta qué número llego? ¿Qué hago? Lleva hasta 2 meses. Llego hasta 2 meses, significa que pongo un 2. Un 3. No se preocupe, se equivoca. Usted es la que está lanzando aquí, es la que más me ayuda. Si se equivoca es bueno porque cuando no se equivoca va aprendiendo. El que no se equivoca no aprende. Entonces le pongo un 3. Vale.
Dice, ¿no? No, 6. Estas son semanas. 6 semanas. 6 semanas. Como es de crecimiento, el dato final es el tiempo final. ¿El tiempo final son 6 semanas? Sí, es usted. Vamos a la pregunta. Sí, no voy a andar ¿Es que repitiendo. cada semana va creciendo? Sí, muy bien, pero ese. Acuérdense, el dato final, el que va aquí, es el tiempo final. Vamos acá. Una bacteria se sextuplica cada semana. Si inicialmente había una bacteria, ¿cuántas habrá al cabo de 2 meses? Ese es mi tiempo final. Los 2 meses. 2 meses, pero yo no puedo poner aquí 2 meses. Porque aquí en X, ¿qué van? Semanas. ¿Cuántas semanas tiene un mes? 4. ¿Y cuántas semanas tienen 2 meses? ¿Tiene 4 semanas? Sí. 8. Por lo tanto, el dato final sería 8. Ya, vayan a recreo. Mira aquí. No hay problema. Voy a mostrar la bendición. Reanudamos grabación. Comienza la clase nuevamente. En la parte que nos quedamos. En mi mochila. Y para aquellas que tienen dudas, les pongo seguido. ¿Pueden ir para acá para que puedan mirar? Para aquellas que tengan dudas, vamos a repetir. Porque aquellas que estaban pensando en el recreo no entendieron nada de lo que dice aquí. Comento. No me molesta que coman. No me molesta. Porque la llegan a pillar comiendo sin mascarilla aquí, a mí y a usted nos van a cachear. Así que póngase la mascarilla mientras comen. Los teléfonos se guardan cuando empieza la clase. De poquito se van acostumbrando conmigo, después ya agarran el ritmo y ya no. A mitad del semestre ya no hay pelea. Ya hasta nos agarramos cariño después, entonces nos entretenimos. A veces hasta las clases son entretenidas. Y me cuesta agarrar cariño con la gente. Ya. Vamos, semanas, entonces. Cuando lleguemos a esto en la prueba, ustedes ya pueden llegar hasta aquí mecánicamente, como robots. Si trabajan como robots, van a llegar. ¿Ah? ¿Qué? Ya, nada de comentar. Si trabaja como robot y mecánicamente puede llegar hasta aquí sin problemas siguiendo solamente las instrucciones. Es como cuando usted arma un mueble, vienen 40 piezas. Le dicen cómo se juntan las piezas, pero no cuál va primero y cuál va último. Entonces, llegando acá, estamos fritos, y cuando lleguemos aquí, tenemos que ir a esta parte del torpedo. Viajar mágicamente aquí, a esta parte del torpedo. Que es la parte importante, acuérdense, la primera parte importante del gráfico. Entonces, yo me fijo si es creciente o decreciente. Y como en este caso dijimos que era creciente, ¿se siguen conversando? Una más la mando para afuera. Una más. Llegamos aquí. Como es creciente, llegamos aquí. Y me dice que el dato final de mi tabla, o sea, el dato que va aquí al fondo, tiene que ser ¿cuándo el tiempo final? Ah, el tiempo final. Entonces yo llego acá y me pregunto, ¿cuál es el tiempo final? El profe tiene que indicarlo en alguna parte. Y en la pregunta, que es un texto de 3 líneas cortito, más de 20 palabras no tiene que estar el tiempo final. Una bacteria se sextuplica cada semana. Si inicialmente había una bacteria, ¿cuántas habrán al cabo de 2 meses? 2 semanas. Fácil, 2 meses, profe, el tiempo final son 2 meses. La que no estudió en la prueba va a decir 2 meses, le pongo el 2, listo. Pero profe, si tiene que poner la semana y son 8. Ya, perfecto. Porque va solamente semanas. Entonces, como solamente estamos trabajando con semanas, no puedo poner 2 meses, tengo que poner 8 semanas. Entonces, y ahora yo ya puedo hacer esto. Puedo decir, cuando X vale 8,
¿Cuánto valdrá mi y? No tengo la menor idea. Y empiezo a reemplazar. 1 por 6 elevado a x igual y. 1 por 6 elevado a 8 igual y. 1 por, ¿cuánto es 6 elevado a 8? No es un número muy bonito que diga. No es un número muy agradable de calcular. 6 elevado a 8 son 1.679.616. Al menos el número. Por lo tanto, por lo tanto, cuando x vale 8, el y vale 1.679.616. ¿Le molesta mucho el coche? No, profe. Entonces reemplazo acá 1.679.616. Y ahora viene la otra parte donde ustedes tienen que pensar. ¿Qué número le doy a x? Si quieren ustedes, en su prueba, o si quieren, si ustedes, no sé, si quieren el 6, ponemos el 6. Lo que tienen que tener ojo en su prueba, que si quieren poner 8 números, ponen los 8, del 0 al 8. Ya, voy a darles a ustedes a elegir dos números. Ustedes van a decir qué dos números pongo. Y vamos a ver qué clásicos tenemos. 4 y 6. ¿Hay consenso? ¿Alguien quiere cambiar un número? 4 y 7. 4 y 7, ya, no sé, dígame usted. ¿Qué número? 4 y 7. No sirve, no sé, ¿qué número? Un 5 7. Me dijo 4 y 7, usted. Quítame la boca mientras come con la mascarilla. No puedo hablar con la boca llena. No sabe, no quiere que no sepa, tiene dos números, el tercero y el 8. Un 5. Y 5, 6. ¿Usted? ¿Qué? ¿No puede decir dos números, el tercero y 8? 7. ¿Y? ¿Cuál es 4, 6? ¿Usted? 2 y 4. 4 y 6. 5 y 7. Entonces, de sus elecciones me queda el 4 y el 7. O 3 o 6. No. Esas son sus elecciones, por mayoría. Pésimo que no sepan elegir dos números entre 0 y 8. El problema no es elegir, el problema es que puede ver la gráfica. Por eso. 1 por 6 elevado a x igual y, 1 por 6 elevado a 4 igual y, 1 por 6 elevado a 4 es... 6 elevado a 4 son 1296. Igual y es igual a 1296. Por lo tanto, cuando vale 4, este vale 1296. Y cuando vale 7, x igual 7, 1 por 6 elevado a x igual y, 1 por 6 elevado a 7 igual y, 1 por 279.936 igual y, por lo tanto, y es igual a 279.936. 279.936. Y tenemos nuestra tabla de datos. Ahora hay que graficar. ¿Y cómo Chita graficó eso? ¿De 100.000 en 100.000? No tengo la menor idea.
De 100.000. El- En 100.000 Primero que nada, elige X. ¿Hasta qué número llega? hasta los 8. Entonces ustedes tienen que ser más o menos alójímetros o con regla o qué sé yo, que les quede casi tan perfecto como el mío. Pero me Es equivoqué. que en el cuaderno están los cuadritos. ¿Por qué puso 2, 6, profe? Eran 5. Ay, qué difícil. Nada más que decir. Ahora, el I tiene que llegar de 0 hasta 1.000.000. 9.616. En 100.000, profe. De 100.000 a 100.000. ¿Se podría de 500.000 en 500.000? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo de 500.000 en 500.000? Es fácil. 500, 1.000.000, 1.500.000. Y 1.600.000 está justo arriba de 1.500.000. Sí, se puede hacer. Ni un problema. Si lo quieres hacer en 100.000 también, tendría que ser 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000, 1.600.000. 1.500.000, 1.400.000, 1.200.000. Vamos a dar todos los datos porque es absurdo. Aquí tengo 100.000, aquí tengo 300, aquí tengo 200 y así bla 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 bla. Entonces, la que usted elija es su decisión. Si quiere de 100.000 en 100.000, si quiere de 200.000 en 200.000, si quiere de 10 en 10, si quiere llegar de 10 en 10 hasta 1.600.000 y va a ocupar 20 hojas de cuaderno todas juntadas con el coche, me da lo mismo. Usted ve como quiera. Entonces, ahora empezamos a tirar puntos. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? 1. Aquí está el 1. Cuando X vale 4, ¿cuánto vale Y? 1.200 está por aquí también, entonces. Ahí sería el segundo punto. Cuando X vale 7, vale 100, 200, 300, aquí debe estar 279.000 aproximadamente. 7. Y por último, y aquí yo tiro mi gráfico hermoso. Debo decir que tuvieron suerte porque estuvieron bien elegidos los puntos 4 y 7. Si hubieran elegido, por ejemplo, 4 y 6, hubiera elegido el 6. ¿Qué hubiera pasado si hubiera elegido el 6? Hubiera quedado así, como si usted hablaba mucho. Hubiera llegado así. Sí, pues yo hubiera quedado peor, no hubiera quedado como un gráfico así. Así que eso lo dejo a ustedes, su trabajo, ustedes ven, ustedes aprenderán por lo que la profe. ¿Por qué no puede quedar así? Porque ese no es el gráfico real, este es el gráfico real. Tiene que quedar así. ¿Sí? Tiene que quedar más curvo. Como tipo boomerang. No, que el boomerang Es más, como más. más así, es más U. Sí. Este no. Como por ahí como el 4 o el 5. Pero ojo, un dato, un secreto, casi siempre entre el último y penúltimo punto está el crecimiento más grande. Ahí lo dejo para ustedes. Ya, y ese es un ejercicio de la prueba y ese es crecimiento. ¿Hay que copiar eso? Bien. Tiempo suficiente, vamos a dar 5 minutos. 3, 1, 0. No fuimos. Ejercicio decreciente. Oye, el vídeo de decreciente es como obvio. Profe, ¿punila? El profe nada, porque el profe después hace una y después una. ¿Después qué? El profe tiene que funar.
Sí, tengo que tener cuidado con usted. Tanto miedo que no tiene. No, no tengo miedo. Antes no es lo mismo. Y cuidado que la gata jura todo el mundo, profe. ¿Usted cree que no me han intentado vacunar? ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Para que no nadie. Apuesto que puso un rojo. Las cabras le dieron una mala piola nomás. ¿Me Por tienen eso qué? vente, pues. Con eso los conozco. ¿Me tienen mala piola? Profe, cuente, ¿por qué la quería vacunar? Porque pongo puro rojo. Entonces Entonces está bien. Voy a compartir la foto. yo la pongo a ella y después usted comparte la ponga de ella nomás. Bueno, mismo, ¿cuántos apoderados han venido a intentar? Profe, si no sabe por qué siempre. ¿Ah? De Déjese sentir. es el que tiene que crear. Sí. ¡Oh! ¿Tengo un bebé? Hay que correr la pizarra. ¿Por qué nadie te puede correr la pizarra? La cámara. ¿Está curva? ¿Y leyendo? Listo, aprovechemos el tiempo y vámonos. Como es decreciente, nos vamos directamente a fórmula. Como es decreciente, nos vamos directamente a fórmula. Y la fórmula es cantidad inicial por 1 menos tasa de decrecimiento. Ya aquí. Usted aquí. ¿Yo? Sí, ahí. Elevado a También sí, profe, que me llaman tiempo total partido ciclo de decrecimiento igual cantidad final. Entonces empezamos a... Profe, lo que no te ha ido es eso de la parte de la fórmula de decreciente. Esto es decreciente. 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 ¿Cuál es la fórmula de decreciente, profe? Ahí está. En su torpedo. ¿Cuál es la cantidad inicial? Profe, esto es lo mismo que más o menos. Sí, pero este es decreciente. ¿Cuál es la cantidad inicial? 81. 81. Esta es cuando en el gráfico baja. Sí. Por 1 menos tasa de decrecimiento. 2. ¿Cuál es la tasa de decrecimiento? 2. No. Elevado a... ¿Cuál es el ciclo de decrecimiento? ¿Qué número es el ciclo de decrecimiento? ¿El 81? ¿El 6? No, hice aquí. Esto lo ocupamos. Esto lo ocupamos. ¿El 81 no? ¿Qué dice cada día o no? El ciclo de decrecimiento que vamos a ocupar para toda esta prueba y hemos seguido ocupando, vamos a seguir ocupando es cuando dice cada algo. X. 1. Sí, será. La cantidad total, ¿cuánto vale? X. X. ¿Y la cantidad final? Y. Ahora, la fórmula del decrecimiento, lo que hay que hacer es resolver esa fracción. ¿Y cuánto es 1 menos 2 tercios? 1 tercio. 1 1 tercio. es un tercio, sí. 1 tercio menos 2 tercios. Si no sabe cómo hacer esto, no lo voy a enseñar porque es mucho tiempo. 1 menos 2 tercios es carita XD. ¿Y es cruzado? Ahí. XD significa. ¿Y qué significa una carita Ja, XD? ja, ja, ja. ¿Y qué significa LOL? ¿No? Ja, 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 ja. No, ¿lo que significa LOL? ¿No?
¿Sí? No. ¿Qué significa LOL? Eso Por ejemplo, ¿usted ocupa la palabra LOL? No. No, a veces generación. esa es su generación de los que juegan LOL. Ya, entonces resolvemos eso y me da un tercio. 81 por un tercio elevado a x es igual a y. Pero ¡ojo! Si me da la mayor cantidad de ayudas posible a aquella alumna que vea esta clase y ponga atención, esto siempre va a quedar así. 81 por 1 elevado a x partido 3 elevado a x. Vamos a hacer este por un puntito para que no quede igual a y. Profe, ¿me puede explicar la carita? Sí, es igual. Sí, no puedo. ¿Cuál? ¿El de XD? Fácil. XD. ¿No usan recortar? Al profe le gusta usar el XD porque no se usa. Entonces, vamos a decir asterisco aquí, asterístico. 1 menos 2 tercios. ¿Cómo resuelvo eso? Lo primero que tengo que hacer es poner un 1 acá abajo. ¿Siempre va uno? Sí, para convertirlo en fracciones. Y ahora hago carita XD. Lo primero que hago es la sonrisa. El XD siempre, esta carita es siempre multiplicativa, siempre multiplica. Entonces, yo digo que 1 por 3, ¿cuánto es? 3. Y empiezo con los cruzados. 1 por 3, ¿qué signo va ahí? Y termino con el 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 3 menos 2. Listo, un tercio. Y ahí tenemos la fracción. Ahora seguimos con lo que íbamos. Pues ahora les voy a dar una ayuda para la prueba. Dale con la indicación posible. Por un tercio elevado a x partido por 1 igual a y. Para simplificar la vida, el x partido por 1 siempre es x. Todo número partido por 1 es x. Por lo tanto, la fórmula quedaría así: 81 por 1 elevado a 1 y 3 elevado a 1. Va, a eso. Exacto. Sigo aquí, llegamos aquí, sigo aquí, después vamos aquí. Ahora ese x eleva tanto al 1 como al 3. Por lo tanto me quedaría 81 por 1 elevado a x partido 3 elevado a x igual a y. Pero aquella que aprendió potencia tiene que saber que 1 elevado a cualquier número, ¿cuánto es? 1. Si me equivoco. 1 no importa. Equivócate. Lo que más me gusta es cuando se equivocan, porque así yo me río. Y todo. No sé. No, lo que más me gusta es cuando la gente se equivoca porque no tiene miedo. Hay que caerse nomás. Dale con la X. Yo me equivoco cada rato, más, dale con X. 81 por 1 partido por 3 elevado a X. Igual a. Siempre quedan así. Siempre quedan así. ¿Qué? Entonces aquí yo tengo mi fórmula resumida, porque yo podría trabajar mi fórmula así o trabajarla así. Así me es más cómodo. Profe, ¿por qué todo tiene que ser el COVID? ¿Qué dije COVID? ¿Dónde es COVID? ¿De la vacuna? No dije de qué vacuna, pareció de, no sé, sarampión. Pongámosle la vacuna de influenza. Con cierta influenza. Y tengo mi fórmula, tengo mi primer punto. De crecimiento es la más difícil, porque tiene solamente este paso. Ahora vamos con la tabla de datos, y aquí sí que nos complicamos la vida. Aquí sí que empezamos a sufrir. Y a sufrir con ganas. Aquí ya se acaba la felicidad y empezamos con la tristeza. Siempre partimos con 0 y reemplazamos la fórmula. Pero yo no tengo para qué reemplazar. Si ambas, el X son días. Y este es no vacunados. ¿Cuántos no vacunados hay al principio? 81.
O sea, imagínense que en el liceo hay 81 personas que no están vacunadas. Si han pasado 0 días, ¿cuántos no vacunados hay? Los mismos 81. O sea, ahí se pueden ahorrar el cálculo. No es necesario. ¿Pero está seguro? Sí. Si yo reemplazo aquí 0, me va a dar 81, así que no se preocupen. Lo complicado del decrecimiento es este dato. ¿Por qué? Vamos para acá. Llegamos aquí. Para aquellas que no están en la cámara, es para donde dice dato final. Cuando i vale 0. Significa que lo que tenemos que buscar nosotros es cuando aquí vale 0. Cuando aquí vale 0. Tenemos dos formas de hacer esto. Una de las formas es jugar al apunte. Leer el problema y decir, yo creo que a los 5 días. Y probar con 5 días qué nos da. Pero hacer eso es un total fracaso. Te aviso al tiro que es un total fracaso. La forma correcta de hacer esto es ir avanzando de a poco. O tampoco, no van avanzando de un día. Tienen que jugar inteligente. Entonces, ¿con qué número seguiríamos? Con el 1. Mi recomendación es no seguir con el 1. Un poquito más alto, podríamos probar, no sé, con el 2, 3, 4. ¿Por qué número? ¿Qué número? Digamos un número para probar. 7. El 3 yo creo que dije un número alto, pero no tan alto. Un número, ¿cuál ha sido el 2 o el 3? Probemos con 3 a ver qué nos pasa. Metemos la fórmula 81 por 1 partido 3 elevado a x igual y. 81 por 1 elevado a 3, así, igual y. 81 por 1, 3 elevado a 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. Igual y. 81 por 1 partido 27 igual y. ¿Y cuánto es 81 partido 27? 3. Por lo tanto, cuando el x vale 3, el y vale. ¿Cuánto vale el y? 3. Todavía no llego a 0. ¿Qué número pruebo ahora? ¿El 2? No, pues tenemos que llegar al 0, pues vamos bajando. 4. Porque ya está muy cerca. Probamos con el 4, a ver. ¿Qué pasa con el 4? Si probamos con el 4 en la fórmula, nos va a dar lo siguiente: 81 por 1 partido 3 elevado a x igual y. 81 por 1 elevado a 3 elevado a 4 igual y. 81 por 1, 3 elevado a 4 es 81 igual y. 81 por 1 partido 81 igual y. 81 partido 81 igual y. 81 partido 81, ¿cuánto es? 1. No se espere, no vaya tan rápido. La parte donde queda el 81, 1 partido 81. 81 por 1 partido 81. ¿Eso? ¿O aquí? Sí, abajo. 81 por 1 partido. 81 por 1, ¿cuánto es? 81. Resolví lo de arriba aquí. ¿Ah? ¿Qué es eso? 81 por 1, 81. Partido 81, ¿cómo está ahí? 81 por 1, partido 81. 81 por 1, 81. Partido 81. Dudas, preguntas, consultas, hablen, que la prueba el miércoles. Ahora tienen que preguntar. ¿Tienen dudas o sigo? Entonces, cuando x vale 4, el y vale 1. Y aquí está el secreto, chiquillas. Para aquellas que ven esta clase y las que vienen a la clase. Cuando el y nos valga 1, significa. No lo voy a anotar esto. Para que no salga esto. Cuando el x vale 1, significa que el siguiente. Cuando el y vale 1, significa que el siguiente número del x. ¿El y cuánto valdría? 0. 0.
automáticamente ustedes digan, cuando en x vale 4 y y vale 1, significa automáticamente que el siguiente número de x es 0. Ahora, si uno lo hace con calculadora, puede que coja, pero. Sí, pues te va a 0, algo, pero es un 0. Pero Y listo. ahora entiendo. Y ahora No, graficamos. profe, cuando el x vale 1, ¿qué cosa? Ya, vuelvo a repetir. ¿Cuál? Cuando llegues a la prueba y esté en función decreciente, que como dije, para cada alumno es distinto. Cuando la primísima tabla te dé 1. Cuando te dé que y vale 1 en decreciente, dices, bien, llegué al 1. No tengo para qué hacer cálculo. Yo sé que al tiro la siguiente es 0. No te preocupes si no entiendes porque no ha venido a ninguna clase e intenta aprender todo el día de hoy, es casi imposible. Profe, pero si y usted dice que es 0 al lado, ¿por qué el 5? No, X. es el x. Por ejemplo, Es el número. acuérdense, mira, tienes que leerlo de esta forma. Para que lo puedas entender, tienen que leer las tablas así. Vamos a partir del principio como si fuera, así le enseño a los niños de cuarto y quinto básico cuando le enseño tabla de datos. Y al niño le digo yo, ¿cómo vamos a leer esto? Profe, cuando x vale 0, y vale 81. No, le digo yo, así no se lee. ¿Cómo que no, profe? ¿Cómo se lee? Cuando han pasado 0 días, hay 81 no vacunados. Cuando han pasado 3 días, hay 3 no vacunados. Cuando han pasado 4 días, Hay un vacunado. hay un no vacunado. Por lo tanto, Están todos dijimos que los 4 días solamente faltaba una persona por vacunar. Entonces yo digo al tiro, significa que al quinto día no me falta nadie por vacunar. Ese último día, entre el cuarto y el quinto día, vacuné el último. Entonces estamos bien. Entonces, por eso, en las clases esto pasa en la U, pasa en el instituto, en el liceo normalmente nos enseña así. Profe, Pero en mis clases se enseña así, que normalmente en las clases yo voy dando los tips de cómo hacer que esta prueba, que si usted no viene a clases, se ve muy difícil. Si usted no viene a ninguna clase e intenta estudiar esto, se le va a hacer muy difícil. Si usted viene a clase y escucha los tips que voy dando, los apuntes secretos, hace que todo resulte más fácil. Normalmente yo no hago clases de repaso, no hago esto. Esto lo voy informando en la clase a clase voy diciendo cómo se hace. Y llegamos al tip secreto, que es el último y el más complicado y el más importante y el más útil para el crecimiento. Es este. Porque si no pueden estar jugando eternamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la alumna me dijo, usted me dijo 7 días, ¿cierto? Usted me ha dicho 7. ¿Qué pasa si yo ponía aquí 7? Si pongo 7, al igual me hubiera dado 0. Pero el gráfico hubiera quedado horriblemente mal. Este es el correcto. y con el 6 igual le hubiera pasado lo mismo. Con el 6 igual y con el 8 igual. Después ya que te dio 0, siempre te va a dar 0 para adelante. Entonces ahora vamos a graficar para poder terminar la clase y no tenemos que quedarnos al recreo. Graficamos, ¿qué hora es? Como te pregunto. Ya 3 minutos. 0, x, y. 81. El x va del 0 hasta el 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Y aquí vamos de 0 a 81. ¿De cuánto en cuánto avanzo? De 10. Bien, eso me gusta. Así me gusta a mí que participen. Ya van agarrando, si ven que van aprendiendo. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Me quedan un poco de dispersos, pero en la prueba ustedes no tienen que hacer eso. Y empezamos a marcar. ¿Cuál es el primer punto? En el. ¿Cuál es el primer punto? 81. Cuando x vale 0, y vale 81. x0 y 81. Quedan 2 minutos. Cuando x vale 3, y vale 3. x3. El 3 tiene que estar por aquí. Ya tengo mi segundo punto. El 4, 1. 4, 1. Y 5, 0. Entonces usted en la prueba tiene la opción de decirme, profe, aquí está el gráfico. Estos son fáciles.
Pero si usted quiere ser una buena alumna y quiere sacar sus 7, usted va a decir, ¿esa línea estará bien? Está mal. ¿Qué podría hacer yo para mejorar esa línea? El profe me dijo siempre como en el penúltimo número cambian las curvas, lo más importante. Lo vemos con 1. Entonces yo me doy el trabajo gratis de ver qué pasa cuando x vale 1. Y lo meto a la fórmula acá, y me va a dar que cuando x vale 1, el y vale 27. Si quieren lo hago, 81 por 1 elevado a 3 partido. Entonces me dice que 81 partido por 3 es igual a 27. Entonces yo cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 27. Entonces yo puedo mejorar mi gráfico ahora. Y eso es libertad suya. Ya necesitamos de la reforma, profe. Está mal, ¿cierto? No he dicho que esté mal. Dígame. Obvio. Si quieren que están online, no se vayan para sacarle fotos con asistencia. Y la presencial no le pasa la lista. Oh, qué feo. ¿Ya quién tengo acá? ¿Tu nombre? Catarina Colona. Ya, Colona. ¿Tu nombre? Ahí tienes a ti, claro. Obreque. Sara. Sara Obreque. Obreque. Es más, tengo Javier González. Javiera Monsalves. Betsabe Muñoz. Valentina Alviar. Ya, ¿qué más? Tengo a la Paula Villero Mayo. Paulina Mayo. Paulina Mayo. Cruzado, Muñoz. ¿A usted qué sabe? No la conocía. Ah, ¿no usted le va bien? Y por último, y ahí está. ¿Tu nombre? Se llama Valentina. ¿Valentina? No, si me... ya bien. ¿A dónde tú eres de... Y acá tengo a Castillo, Vera, Melina, la Valle, no me dijo nada, a García, y a la Valle Felipe. No, a Yael y a Yael. ¿Me va a meter aquí en el online? Chiquilla, por favor. Sí, estaba pasando lista, estaba pasando más. Ya, perdón, No te preocupes, perdón.